El campo de tiro civil estaba a punto de presenciar algo que nadie olvidaría jamás. En el carril número 7, un anciano de 76 años sostenía una pistola 1911 desgastada, mientras 5 reclutas arrogantes lo rodeaban, riendo a carcajadas. El líder del grupo, un joven llamado Kyle, acababa de lanzar un billete de $100 sobre la mesa de tiro. «¡Vamos, abuelo!», gritó Kyle con desprecio. «Si logras poner aunque sea un solo tiro en el centro rojo, estos 100 son tuyos. Pero cuando falles, te largas de aquí y nos dejas entrenar en paz». Las manos del anciano temblaban visiblemente. Sus lentes gruesos reflejaban las luces fluorescentes del techo. Vestía un cardigan de lana azul claro y pantalones de pana marrones. Parecía más preparado para jugar dominó en un parque que para estar en un campo de tiro. Los reclutas intercambiaban miradas de complicidad, convencidos de que habían encontrado la diversión de la tarde. Pero algo cambió en los ojos del anciano. Un brillo travieso, casi peligroso, atravesó su mirada cansada. «Hagamos esto más interesante, muchacho», dijo con voz ronca pero firme. 5 disparos, los 5 en el centro rojo. Si fallo, aunque sea uno, me voy y puedes quedarte con tu dinero. Pero si los meto todos, tú y tus amigos van a disculparse con la recepcionista por cómo la trataron cuando llegaron. Los reclutas estallaron en risas. Kyle miró las manos temblorosas del viejo y aceptó sin pensarlo 2 veces. Era dinero gratis. Era humillación garantizada. Era el momento perfecto para demostrar su superioridad. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban a punto de desafiar a una leyenda viviente. Y las leyendas no necesitan anunciarse, simplemente destruyen. Pero para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, necesitamos volver al principio de ese día. Necesitamos conocer quién era realmente ese anciano de cardigan azul y manos temblorosas. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria, necesito pedirte algo. Si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo vive en la humildad, ayúdanos a honrar a estos guerreros silenciosos. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe, para que más personas puedan descubrir estas historias de honor, disciplina y valor que el mundo necesita escuchar. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estos relatos que de otro modo se perderían en el olvido. Stan Kowalski había despertado esa mañana como cualquier otra, a las 5:30 en punto, sin alarma, como lo había hecho durante los últimos 50 años. Su pequeño apartamento en las afueras de Phoenix estaba ordenado con precisión militar. Las botas junto a la puerta, alineadas perfectamente. La cafetera programada para iniciar a las 5:25. Todo en su lugar. Mientras tomaba su café negro sin azúcar, Stan observaba por la ventana el amanecer del desierto de Arizona. En la pared frente a él colgaban algunas fotografías amarillentas. Una en particular mostraba a un hombre joven, de mandíbula cuadrada y ojos intensos, sosteniendo un trofeo dorado. El joven en la foto vestía un uniforme de competición y tenía una 1911 cromada en su funda. Era él, 5 décadas atrás, cuando el mundo del tiro deportivo lo conocía como The Buzzer, el zumbador. Ese apodo había nacido en 1982, durante el Campeonato Mundial de IPSC en Sudáfrica. Stan había disparado su secuencia de 5 blancos tan rápido que terminó antes de que el cronómetro electrónico dejara de sonar. El pitido del timer y sus disparos se habían fusionado en un solo rugido continuo. Los jueces tuvieron que revisar la grabación en cámara lenta para creerlo. Todos los tiros, perfectos, todos en zona A,
imposible, pero real. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora Stan era solo un anciano jubilado que vivía de su pensión y ocasionalmente visitaba el campo de tiro local para mantener sus habilidades básicas. La artritis había llegado a sus manos. Sus ojos necesitaban lentes gruesos. Su espalda le recordaba cada mañana que tenía 76 años. Esa tarde, Stan decidió visitar el campo de tiro Copper Canyon, un lugar donde había sido miembro durante 20 años. Llevaba consigo su vieja 1911, la misma con la que había ganado 5 campeonatos mundiales. El arma mostraba el desgaste de décadas de uso. El pavonado casi completamente gastado, las cachas de madera pulidas por millones de repeticiones, el cañón con pequeñas marcas de óxido superficial que Stan limpiaba religiosamente cada semana. Para Stan, esa pistola no era solo un arma, era una extensión de su ser. Un recordatorio de quién había sido, de las décadas de disciplina que había dedicado a perfeccionar un arte que pocos comprendían. Cada marca en el metal contaba una historia. Cada rasguño era un recuerdo de competiciones en países lejanos, de aplausos atronadores, de respeto ganado con sangre, sudor y miles de horas de práctica. Cuando Stan llegó al campo de tiro a las 2 de la tarde, el calor del desierto era sofocante. Estacionó su viejo Ford del 98 en el único espacio disponible. Tomó su gastada bolsa de lona con el equipo y caminó despacio hacia la entrada. Sus rodillas crujían con cada paso. Su respiración era pausada, pero profunda. A cualquiera que lo viera, Stan parecía simplemente un abuelo más, matando el tiempo. En la recepción, una joven llamada María lo saludó con calidez. Stan era uno de sus clientes favoritos, siempre educado, siempre puntual con sus pagos, siempre dejaba su carril impecablemente limpio. «Buenas tardes, señor Kowalski», dijo María con una sonrisa. «¿El carril de siempre? Si está disponible, señorita María, sería perfecto», respondió Stan con una inclinación de cabeza. Pero antes de que María pudiera responder, la puerta se abrió con violencia. 5 jóvenes entraron como una ola de ruido y arrogancia. Vestían equipo táctico de última generación. Chalecos con placas balísticas, cinturones de batalla con múltiples fundas, gafas de tiro de marca, guantes con protección de nudillos. Parecían sacados de un videojuego militar, pero algo en su manera de moverse revelaba su inexperiencia. El equipo estaba mal ajustado, las correas colgaban y caminaban con la arrogancia característica de quienes confunden el tener equipo caro con tener habilidad. Kyle, el líder del grupo, se acercó al mostrador sin esperar su turno, interrumpiendo a Stan. «Necesitamos los carriles del 1 al 5», exigió, golpeando su identificación militar sobre el mostrador. «Somos fuerzas especiales en entrenamiento y necesitamos espacio para ejercicios dinámicos». María intentó explicar educadamente que esos carriles estaban reservados, pero Kyle la interrumpió con un gesto despectivo de la mano. «Mira, cariño, no tengo tiempo para explicaciones. Acabamos de terminar el entrenamiento básico y vamos a competir para ingresar a unidades de élite. Esto es prioridad nacional, no un pasatiempo de fin de semana». Stan observaba en silencio, de pie junto al mostrador, esperando pacientemente su turno. Uno de los reclutas, un joven musculoso con tatuajes tribales en los brazos, notó la presencia del anciano y le dio un codazo a Kyle. «Jefe, creo que el abuelo está esperando», dijo con una sonrisa burlona. Kyle se volteó y vio a Stan. Su mirada recorrió al anciano de arriba abajo. El cardigan de lana, los pantalones de pana, los lentes gruesos, las manos que temblaban ligeramente sosteniendo la bolsa de lona. Una sonrisa de superioridad se dibujó en su rostro. «Oh, discúlpame, señor», dijo Kyle con falsa cortesía. «No quería hacerte esperar. ¿Vienes a disparar algunas rondas antes de tu partida de bingo?» Los otros reclutas estallaron en carcajadas. Stan no respondió.
simplemente mantuvo su mirada tranquila en Kyle. Ese silencio, lejos de calmar la situación, pareció irritar aún más al joven soldado. María intentó defender a Stan. Este caballero es el señor Kowalski, uno de nuestros miembros más antiguos y... «Está bien, María», interrumpió Stan suavemente. «Estos jóvenes necesitan los carriles para su entrenamiento. Yo puedo usar cualquier espacio disponible». Kyle soltó una risa forzada. «Miren eso, muchachos. El abuelo es comprensivo. Eso es porque sabe que no puede competir con nosotros». Stan simplemente asintió, tomó su bolsa y se dirigió hacia los carriles disponibles al fondo del campo. Mientras caminaba, podía escuchar las risas y comentarios de los reclutas a sus espaldas. «¿Viste ese cardigan? Mi abuela tiene uno igual. Apuesto a que su pistola es de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente no puede ni ver el blanco con esos anteojos». Stan no miró atrás, no aceleró su paso. Simplemente continuó caminando con esa dignidad silenciosa que solo poseen aquellos que no tienen nada que demostrar. Pero en su pecho, algo antiguo comenzaba a despertar. No era enojo, no era orgullo herido, era algo más profundo, el instinto de un maestro que reconoce el momento perfecto para enseñar una lección que jamás se olvidará. Stan llegó al carril número 7, el más alejado del grupo de reclutas. Colocó su bolsa de lona sobre la mesa de tiro con movimientos lentos y deliberados. Cada gesto parecía costarle esfuerzo. Abrió la cremallera de la bolsa y extrajo su 1911. La luz del campo de tiro reveló el verdadero estado del arma. Oxidada en algunas partes, el pavonado casi completamente desaparecido. Las cachas de madera brillantes por décadas de uso. Mientras Stan preparaba su equipo, los reclutas habían comenzado su entrenamiento en los carriles del 1 al 5. Lo que llamaban entrenamiento táctico era en realidad un espectáculo caótico de disparos sin control, gritos innecesarios y posturas exageradas copiadas de películas de acción. Disparaban múltiples tiros rápidos sin apuntar realmente, celebrando cada vez que alguna bala impactaba cerca del blanco. Kyle era el más ruidoso de todos. Después de vaciar un cargador completo, levantó sus brazos en señal de victoria. «Así se hace, hermanos. Esto es fuego de supresión real, exactamente como nos enseñaron». Big Mike, el encargado del campo de tiro y ex-sheriff del condado, observaba la escena desde su puesto de control con creciente preocupación. Había visto a cientos de jóvenes soldados pasar por su campo, pero estos reclutas mostraban una arrogancia particularmente peligrosa. No seguían los protocolos de seguridad, apuntaban sus armas en direcciones inseguras durante las recargas. Y su actitud general era la de quienes creen que llevar un uniforme los hace invencibles. Lo que más preocupaba a Big Mike era la forma en que habían tratado a Stan. Mike conocía al viejo desde hacía casi 20 años. Sabía que Stan venía religiosamente cada semana, disparaba 50 rondas con precisión metódica, limpiaba su carril hasta dejarlo impecable y se iba sin hacer ruido. Stan nunca hablaba de su pasado, nunca presumía, nunca buscaba atención, pero Mike había visto suficiente en sus 2 décadas como sheriff para reconocer a un profesional verdadero cuando lo veía. La forma en que Stan manipulaba su arma, incluso a los 76 años, revelaba décadas de entrenamiento profundo. La manera en que revisaba su pistola, cómo insertaba el cargador, cómo deslizaba la corredera, todo fluía con una economía de movimiento que solo viene después de cientos de miles de repeticiones. No había movimientos desperdiciados, no había dudas, no había titubeos. Pero los reclutas no veían nada de eso. Solo veían a un anciano tembloso con un arma vieja. Después de 30 minutos de su entrenamiento, Kyle decidió tomar un descanso. Caminó hacia la máquina de refrescos que estaba estratégicamente ubicada entre su grupo de carriles y el carril de Stan. Mientras compraba una bebida energética, observó al anciano desde la distancia. Stan estaba en posición de tiro,
sus brazos extendidos, apuntando cuidadosamente a un blanco a 10 yardas. Su postura era extraña para Kyle, los pies separados al ancho de hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, la espalda perfectamente recta. No era la postura táctica agresiva que Kyle había aprendido en el entrenamiento básico, con el cuerpo inclinado hacia adelante y los brazos superflexionados. Esta era una postura antigua, clásica, de competición. Stan disparó un solo tiro. El sonido de la 1911 era diferente al de las Glocks y M9 que los reclutas usaban. Era más profundo, más resonante, el rugido característico del calibre .45 ACP. Kyle vio cómo el casquillo salía expulsado en un arco perfecto, aterrizando exactamente en el mismo lugar donde habían caído los casquillos anteriores, formando una pequeña pila dorada. Kyle llamó a sus compañeros. «Muchachos, vengan a ver esto. El abuelo está practicando». Los 5 reclutas se agruparon detrás del carril de Stan, observándolo como si fuera un animal de zoológico. Stan ignoró su presencia y continuó su rutina: apuntar, respirar, presionar el gatillo suavemente, observar el impacto, bajar el arma, repetir. «Oye, abuelo», gritó Kyle por encima de la protección auditiva de Stan, «¿cuánto tiempo te toma poner un tiro en el blanco?» 5 segundos, 10. Stan bajó su arma, activó el seguro, la colocó sobre la mesa apuntando hacia el campo de tiro y solo entonces se quitó su protección auditiva. Se volteó lentamente hacia los jóvenes. «Depende del blanco, muchacho», respondió con calma. «¿Por qué lo preguntas?». Kyle soltó una risa. «Es que en combate real no tienes todo el día para apuntar. Necesitas velocidad, agresividad, volumen de fuego. Ese tiro lento tuyo no te salvaría en una situación real». «Tienes razón», dijo Stan con un asentimiento. «La velocidad es importante». Kyle pareció sorprendido por el acuerdo del anciano. Esperaba una reacción defensiva, una excusa sobre la edad o las limitaciones físicas. Ese acuerdo lo desconcertó momentáneamente. «Exacto», continuó Kyle, recuperando su arrogancia. «Por eso nosotros entrenamos disparos múltiples rápidos, fuego de supresión, control del objetivo mediante volumen. ¿Entiendes?». «Entiendo perfectamente», respondió Stan. «¿Ustedes están en las Fuerzas Armadas?». «Acabamos de terminar el entrenamiento básico», dijo Kyle con orgullo, inflando el pecho. «Estamos entrenando para las pruebas de selección de unidades especiales. Rangers, SEALs, Delta, esa es nuestra meta». «Objetivos admirables», dijo Stan. «Les deseo mucha suerte». Stan se dio vuelta para continuar su práctica, pero Kyle no había terminado. La educación del anciano, lejos de calmarlo, pareció irritarlo. Había algo en la manera tranquila de Stan, en su falta de impresión ante sus credenciales militares, que hacía que Kyle sintiera la necesidad de afirmar su dominio. «Oye, abuelo, tengo curiosidad», dijo Kyle, su voz ahora con un tono más desafiante. «¿Qué tipo de pistola es esa? Se ve bastante vintage». Stan miró su 1911 sobre la mesa. «Es una 1911 del calibre 45. «Una 1911», repitió Kyle con exagerada sorpresa. «Wow, eso sí que es antiguo, ¿sabes? Esas armas son reliquia del pasado. Ahora usamos plataformas modernas, Glocks, SIGs, armas con más capacidad, más livianas, más confiables. Esa cosa que tienes ahí es básicamente un arma de museo». Los otros reclutas rieron. Stan simplemente asintió. «Es una perspectiva válida», dijo Stan. «Las armas modernas tienen muchas ventajas». «¿Perspectiva válida?». Kyle casi escupió las palabras. «No es perspectiva, abuelo. Es un hecho. Apuesto a que ni siquiera puedes sostener esa cosa sin que te tiemblen las manos». Stan levantó sus manos frente a él. Temblaban visiblemente, un temblor ligero pero constante, causado por la artritis y la edad. Kyle sonrió triunfante. «Ahí lo tienen, muchachos. El abuelo admite que no puede ni sostener su cañón antiguo correctamente». Algo cambió en el ambiente. Big Mike, quien había estado observando desde su puesto, comenzó a caminar hacia el grupo. Había visto esa mirada en los ojos de Stan solo una vez antes, años atrás,
cuando un cliente borracho había insultado a una veterana que practicaba en el campo. Mike sabía que cuando Stan Kowalski mostraba esa particular combinación de calma y determinación, algo extraordinario estaba por suceder. Kyle, dijo Stan lentamente, ¿qué te parece si hacemos una pequeña demostración? ¿Una demostración? Kyle cruzó los brazos. ¿De qué? Una apuesta amistosa. Stan señaló hacia su blanco a 10 yardas. Si logro poner un solo tiro en el centro rojo del blanco, esos $100 que traes en tu billetera son míos. Si fallo, me voy del campo y ustedes pueden usar mi carril también. Kyle miró a sus amigos, luego de vuelta a Stan. El anciano había visto el billete de $100 cuando Kyle sacó su identificación en la recepción. Las manos del viejo temblaban, usaba lentes gruesos, tenía 76 años, era literalmente dinero gratis. Abuelo, no quiero robarte, no me estás robando nada, interrumpió Stan. Es una apuesta, yo asumo el riesgo. Los otros reclutas comenzaron a animar a Kyle. Hazlo, hermano, son $100 fáciles. Kyle sacó el billete de su billetera y lo puso sobre la mesa de tiro. Está bien, abuelo. Es tu dinero. Un tiro centro rojo 10 yardas. Cuando falles, recoges tus cosas y nos dejas entrenar en paz. Stan observó el billete, luego miró a Kyle directamente a los ojos. Y entonces, ese brillo travieso apareció nuevamente. Hagamos esto más interesante, muchacho. Kyle frunció el ceño. Más interesante. 5 disparos, dijo Stan. Los 5 en el centro rojo. Si fallo, aunque sea uno, pierdo. Me voy, ustedes se quedan con el carril y admito públicamente que las 1911 son armas obsoletas. Los reclutas estallaron en risas. ¡Está loco!, gritó uno de ellos. Pero, continuó Stan, levantando un dedo tembloroso, si los 5 entran en el centro rojo, ustedes 5 van a la recepción y le piden una disculpa sincera a María por cómo la trataron cuando llegaron. Kyle dejó de reír. ¿Qué? ¿Una disculpa? No la tratamos mal. Snen, la interrumpiste, la llamaste cariño, de forma condescendiente, y no le mostraste el respeto básico que cualquier persona merece, dijo Stan, su voz todavía calmada, pero ahora con un filo de acero. Una disculpa es lo mínimo. El rostro de Kyle se enrojeció. Sus amigos intercambiaron miradas incómodas. Stan acababa de exponerlos. Había nombrado exactamente lo que habían hecho mal, y ahora estaban en una posición donde retractarse los haría verse cobardes. Está bien, viejo, dijo Kyle extendiendo su mano. Trato hecho, 5 tiros, centro rojo, pero cuando falles, quiero que admitas frente a todos que no tienes ningún negocio sosteniendo un arma a tu edad. Stan estrechó la mano de Kyle. Su apretón era sorprendentemente firme. Trato hecho. Big Mike había llegado al grupo. Conocía a Stan lo suficiente como para saber que el anciano jamás haría una apuesta que no pudiera ganar. Pero incluso Mike dudaba. Stan tenía 76 años. La artritis en sus manos era real. Sus ojos necesitaban corrección. ¿Realmente podía hacer lo que acababa de prometer? Los reclutas se apiñaron alrededor del carril número 7. Kyle colocó un blanco nuevo en el sistema automatizado y lo envió a exactamente 10 yardas. El blanco era estándar, varios círculos concéntricos con un centro rojo del tamaño de una pelota de tenis en el medio. Stan se acercó a la línea de tiro, recogió su 1911 de la mesa, revisó que estuviera cargada y se preparó. Los reclutas observaban con sonrisas de anticipación, listos para presenciar la humillación del anciano y luego cobrar su apuesta. Pero entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Stan cerró los ojos y respiró profundamente 3 veces. Con cada respiración, el temblor en sus manos disminuía. En la tercera respiración, cesó por completo. Abrió los ojos y había algo diferente en ellos. La mirada cansada había desaparecido, reemplazada por una intensidad láser que parecía atravesar el blanco. Se colocó en posición. Sus pies se asentaron con precisión milimétrica. Sus rodillas se flexionaron exactamente al ángulo correcto. Su espalda se enderezó como si una vara de acero hubiera sido insertada en su columna.
Los brazos se extendieron y la 1911, que había parecido pesada en sus manos temblorosas, ahora flotaba como sin peso, perfectamente alineada con el blanco. La transformación fue tan completa, tan absoluta, que las sonrisas comenzaron a desvanecerse de los rostros de los reclutas. Este no era el mismo anciano de hace 30 segundos. Este hombre era algo completamente diferente. Kyle sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal. Algo estaba muy, muy mal. Y entonces Stan disparó. Si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido. Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia. Sea parte del legado. Lo que sucedió en los siguientes 2 segundos desafió toda expectativa, toda lógica, toda comprensión de lo que un ser humano de 76 años podría hacer con un arma de fuego. No hubo 5 disparos distintos, hubo un solo rugido continuo, como si alguien desgarrara una tela gruesa con violencia brutal. El sonido era tan rápido, tan continuo, que el cerebro humano no podía procesarlo como eventos separados. Era un solo bramido prolongado que resonó en las paredes del campo de tiro como un trueno contenido. Los casquillos salieron expulsados en un arco dorado, 5 destellos de bronce, girando en el aire en perfecta secuencia, aterrizando todos en el mismo lugar con un tintineo metálico armonioso. El humo del cañón se elevó en una sola columna gris. Y entonces, silencio. Stan bajó el arma, activó el seguro, la colocó sobre la mesa y se quitó su protección auditiva. Se volteó hacia los reclutas con la misma expresión tranquila de antes, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Los 5 jóvenes estaban completamente inmóviles, sus bocas abiertas, sus ojos fijos en Stan. Ninguno podía procesar lo que acababan de presenciar. Era imposible, físicamente imposible. Kyle fue el primero en recuperar la capacidad de hablar. Eso fue uno de los otros reclutas, el de los tatuajes tribales. Comenzó a reír nerviosamente. Espera. Necesitamos ver el blanco. Probablemente te perdiste 3 de los tiros. Kyle se aferró a esa esperanza como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. Sí, exacto. Trajeron el blanco. Revisemos. Big Mike ya estaba caminando hacia el sistema de blancos. Presionó el botón y el blanco comenzó a moverse de regreso hacia ellos. A medida que se acercaba, Kyle entrecerró los ojos tratando de ver el resultado. Cuando el blanco llegó a la línea de tiro, Kyle lo arrancó del soporte con manos temblorosas. Lo que vio lo confundió completamente. En el centro rojo del blanco había un solo agujero, un único agujero de bala, perfectamente centrado. Kyle comenzó a sonreír, luego a reír. Un agujero, solo hay un agujero. Fallaste 4 tiros, viejo. Los mandaste a la tierra. Los otros reclutas se apiñaron alrededor del blanco, señalando el único agujero y celebrando su victoria. Habían ganado. El abuelo había hablado mucho, pero solo había logrado un tiro. Los otros 4 habían fallado completamente. Abuelo, dijo Kyle con arrogancia renovada. Admito que ese tiro fue decente, pero como acordamos, si fallaras aunque sea 1, perdías. Y fallaste 4, así que recoge tus cosas y... Kyle. La voz de Big Mike cortó el aire como un cuchillo. El ex-sheriff había tomado el blanco de las manos del joven y lo estaba examinando con una linterna de mano. Su expresión era de completo asombro. ¿Qué pasa, Mike?, preguntó Kyle, su confianza ahora mezclada con una pizca de incertidumbre. Big Mike no respondió inmediatamente. Giró el blanco en diferentes ángulos bajo la luz, acercándolo a sus ojos.
examinándolo con la intensidad de un forense estudiando evidencia. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Muchachos», dijo Mike finalmente, su voz cargada de admiración y algo parecido al temor, «no hay un solo agujero aquí». ¿De qué? Kyle arrancó el blanco de las manos de Mike. «Estás loco, claramente hay...» «Mira más de cerca», ordenó Mike. «Mira la forma del agujero». Kyle acercó el blanco a su cara. Los otros reclutas se agolparon alrededor de él. Y entonces, uno por uno, sus rostros comenzaron a palidecer. El agujero no era redondo. Era imposible que fuera redondo porque no era un agujero. Eran 5 agujeros superpuestos con tal precisión que formaban una figura distintiva. Un trébol de 5 hojas. Cada pétalo del trébol representaba donde una bala había atravesado el papel, pero todas estaban tan cerca unas de otras que habían rasgado el mismo espacio, creando esa forma característica. Eso es imposible», susurró uno de los reclutas. «Nadie puede disparar 5 tiros tan rápido y ponerlos todos en el mismo lugar», dijo otro, su voz temblando. «Es físicamente imposible». Big Mike tomó el blanco de nuevo y lo alzó para que todos pudieran verlo claramente. «No es imposible, muchachos. Solo es imposible para la mayoría de las personas. Pero ustedes no desafiaron a la mayoría de las personas». Kyle sacudió su cabeza. No, tiene que haber una explicación. Tal vez el blanco estaba defectuoso o el blanco está perfecto», interrumpió Mike. «Lo que vieron, lo que acaban de presenciar, es algo que solo un puñado de seres humanos en toda la historia del tiro deportivo han podido hacer». Mike se volvió hacia Stan, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando la escena con esa misma calma inquebrantable. «Stan», dijo Mike, su voz ahora teñida de respeto casi reverencial, «¿cuántos años han pasado desde tu última competencia?» Stan se encogió de hombros modestamente. 22 años, Mike, desde el Mundial del 93 en Australia. Kyle miró a Mike, luego a Stan, completamente perdido. «¿Competencia? ¿De qué están hablando?» Big Mike sonrió, una sonrisa ancha que mostraba una mezcla de orgullo y satisfacción. Se volvió hacia los reclutas, sosteniendo el blanco como si fuera una reliquia sagrada. «Muchachos, déjenme preguntarles algo. ¿Han oído hablar del IPSC, International Practical Shooting Confederation?» Los reclutas intercambiaron miradas confundidas. Uno de ellos asintió débilmente. «¿Es un deporte de tiro?» «El deporte de tiro más exigente del mundo», corrigió Mike, «donde los mejores tiradores del planeta compiten en velocidad, precisión y habilidad bajo presión extrema. Ahora, déjenme preguntarles algo más importante. ¿Han oído hablar de Stan "The Buzzer" Kowalski?» El silencio que siguió fue absoluto. Los reclutas miraban a Mike con expresiones en blanco. «Stan "The Buzzer" Kowalski», continuó Mike, saboreando cada palabra, «es una leyenda viviente en el mundo del tiro deportivo. Entre 1979 y 1993 ganó 5 campeonatos mundiales consecutivos de IPSC. 5. Eso es un récord que aún no ha sido igualado. Pero lo que hizo famoso a Stan no fueron solo sus victorias, fue cómo ganaba». Mike se acercó a los reclutas, su voz bajando a un tono casi conspiratorio. «En 1982, durante el Campeonato Mundial en Sudáfrica, Stan hizo algo que los jueces tuvieron que revisar en cámara lenta, porque no podían creerlo. Había una etapa que requería 5 blancos a distancias variables. El timer electrónico sonaba para marcar el inicio, un pitido que duraba aproximadamente 2 segundos. Stan esperó el pitido, sacó su arma y disparó los 5 tiros tan rápido que terminó antes de que el pitido dejara de sonar. «Eso es imposible», murmuró Kyle, pero su voz carecía de convicción. «Los jueces pensaron lo mismo», dijo Mike, «así que revisaron la grabación y ahí estaba, en cámara lenta, 5 disparos, 5 impactos perfectos en zona A, todos ejecutados en menos de 2 segundos. El pitido del timer y sus disparos se habían fusionado en un solo sonido continuo. Desde ese día lo llamaron "The Buzzer",
El zumbador. Mike señaló el blanco con el trébol de 5 hojas. Lo que acaban de ver no es la habilidad de Stan en su mejor momento. Es Stan a los 76 años, con artritis, después de 22 años de retiro, todavía capaz de hacer lo que el 99.9% de los tiradores en el mundo no pueden hacer ni en su mejor día. Kyle miraba el blanco como si fuera un artefacto alienígena. Su mente trataba desesperadamente de procesar la información, de reconciliar al anciano tembloroso con cardigan azul, con la leyenda que Mike acababa de describir. El apodo de Buzzer no solo vino de esa competencia, continuó Mike, claramente disfrutando la historia. Stan desarrolló una técnica que revolucionó el tiro de competición. Mientras otros tiradores trataban de disparar lo más rápido posible, Stan entendió algo fundamental. La velocidad máxima solo importa si puedes mantener precisión absoluta. Así que entrenó durante décadas para encontrar ese punto exacto donde la velocidad y la precisión se encontraban. Stan había permanecido en silencio durante toda la explicación de Mike, pero ahora levantó una mano modestamente. Mike está siendo demasiado generoso. La verdad es que estoy bastante oxidado. Antes podía poner los 5 tiros en un grupo del tamaño de una moneda de 10 centavos. Ahora es del tamaño de una de 25. Claramente he perdido algo de habilidad con la edad. La declaración era tan absurda, tan completamente desconectada de la realidad, que los reclutas acababan de presenciar que ninguno sabía cómo responder. Stan estaba genuinamente preocupado porque su precisión había disminuido del tamaño de una moneda de 10 centavos al de una de 25, a 10 yardas, con 5 disparos ejecutados en menos de 2 segundos. Uno de los reclutas, el más joven del grupo, se dejó caer en una silla cercana. Nosotros lo llamamos abuelo, susurró, la realización de lo que habían hecho finalmente hundiéndose en su conciencia. Y cañón antiguo a su 1911, añadió otro, su voz cargada de vergüenza. Kyle estaba paralizado, mirando alternativamente a Stan y al blanco. Su rostro había pasado del rojo de la arrogancia al blanco de la humillación total. Había desafiado a una leyenda, había apostado con un maestro, y no solo había perdido, había sido completamente destruido. Big Mike colocó una mano en el hombro de Kyle. Hijo, hay una razón por la que Stan usa una 1911. Esa pistola particular, señaló el arma sobre la mesa, es la misma con la que ganó sus 5 campeonatos mundiales. Tiene más de 40 años. Ha disparado probablemente 500,000 de rondas y conoce cada milímetro de esa arma mejor de lo que tú conoces tu propio nombre. El pavonado está gastado porque la ha usado tanto que la fricción natural lo eliminó, continuó Mike. Las cachas están pulidas porque sus manos han sostenido esa arma en la misma posición exacta tantas veces que la madera literalmente se moldeó a su agarre. Esa reliquia que ustedes ridiculizaron es una obra maestra, afinada por décadas de práctica deliberada. Stan recogió su 1911 de la mesa, la miró con afecto genuino y la deslizó de vuelta en su funda de cuero gastada. La pistola es solo una herramienta, Mike. Lo que importa es el hombre detrás de ella y las horas que dedica a perfeccionar su oficio. Kyle finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro ronco. Señor Kowalski, nosotros. Teníamos un trato, joven Kyle, dijo Stan con voz firme pero no cruel, y un hombre honra sus acuerdos. Kyle asintió lentamente, sacó el billete de $100 de su bolsillo y lo extendió hacia Stan con mano temblorosa. Stan lo tomó, lo dobló cuidadosamente y lo deslizó en su bolsillo. Y la otra parte del trato, recordó Stan. Los 5 reclutas se miraron entre sí. La vergüenza era palpable en el aire, tan espesa que casi se podía tocar. Habían sido arrogantes, irrespetuosos, crueles incluso, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. «Vamos, muchachos», dijo Kyle finalmente,
su voz derrotada. «Tenemos que ir a la recepción». Mientras los reclutas caminaban hacia la salida del campo de tiro con los hombros caídos y las cabezas gachas, Big Mike se quedó con Stan. «Stan», dijo Mike con una sonrisa, «en todos los años que te conozco nunca te había visto hacer algo así. ¿Qué pasó?». Stan suspiró, una sonrisa pequeña jugando en las comisuras de sus labios. «Hay una diferencia entre ser humilde y permitir que te falten el respeto, Mike. Yo no necesito demostrar nada, pero esos muchachos necesitaban aprender una lección importante antes de que su arrogancia los meta en problemas reales». «¿Y cuál es esa lección?», preguntó Mike. «Que el equipo táctico caro no reemplaza la disciplina, que la arrogancia no es lo mismo que la confianza, y que nunca, jamás, debes subestimar a alguien basándote solo en su apariencia». Mike asintió, mirando hacia la recepción, donde los 5 reclutas estaban formados frente a María, ofreciendo sus disculpas con expresiones de genuina vergüenza. «¿Sabes, Stan? Creo que hoy les hiciste un favor. Si hubieran ido a las pruebas de selección con esa actitud, los hubieran destruido. Espero que así sea», dijo Stan. «El verdadero guerrero no es el que grita más fuerte o el que tiene el mejor equipo. Es el que ha disciplinado su mente, su cuerpo y su ego hasta que trabajan como una sola máquina perfecta». Stan comenzó a empacar su equipo metódicamente. Cada objeto fue colocado en su lugar exacto en la bolsa de lona, la caja de municiones, los cargadores vacíos, los lentes de tiro, el paño de limpieza, todo en su orden preciso, como lo había hecho miles de veces antes. Mientras trabajaba, los reclutas regresaron del área de recepción. Kyle se acercó a Stan con pasos lentos y deliberados. Cuando llegó al carril, se detuvo y simplemente se quedó ahí, buscando las palabras correctas. «Señor Kowalski», dijo finalmente, «quería disculparme, no solo por la apuesta o por lo que dijimos sobre su arma, sino por todo, por cómo lo tratamos, por cómo tratamos a María, por nuestra actitud general». Stan dejó de empacar y miró a Kyle directamente. «¿Por qué te disculpas, Kyle?». La pregunta tomó al joven por sorpresa. Porque estuvo mal. Porque fuimos irrespetuosos». «Esa es la respuesta correcta», dijo Stan. «Pero déjame preguntarte algo más importante. ¿Qué aprendiste?». Kyle pensó por un momento, su rostro mostrando una lucha interna genuina. «Aprendí que la confianza sin fundamento es solo arrogancia, que el respeto se gana, no se exige, y que siempre hay alguien más hábil, más experimentado, más capaz de lo que uno pueda imaginar». Stan asintió lentamente. «Esas son lecciones valiosas, pero hay una más importante». «¿Cuál?». Stan cerró su bolsa y se la colgó al hombro. «La verdadera fuerza no está en demostrar que puedes vencer a otros. Está en la disciplina de mejorarte a ti mismo cada día, en el respeto que muestras incluso cuando nadie te está mirando, y en la humildad de reconocer que siempre hay más que aprender». Kyle absorbió las palabras, asintiendo lentamente. ¿Alguna vez consideraría darnos algunas lecciones? «No tenemos mucho dinero, pero guarda tu dinero, muchacho», interrumpió Stan. «Si realmente quieres aprender, ven aquí todos los sábados a las 2 de la tarde. Trae tus armas, trae tu actitud correcta y trae tu voluntad de trabajar duro. No te prometo que sea fácil, pero te prometo que aprenderás». Los ojos de Kyle se iluminaron. «¿En serio? ¿Haría eso?». «Un maestro tiene la responsabilidad de enseñar cuando encuentra estudiantes genuinos», dijo Stan, «pero hay condiciones». «Lo que sea», dijo Kyle inmediatamente. «Primera condición: dejas el ego en el estacionamiento. No importa lo que aprendiste en el entrenamiento básico. No importa cuán bueno crees que eres. Cuando estás aprendiendo, eres un principiante. Acéptalo. ¿Entendido? Segunda condición: tratas a todos en este campo con respeto absoluto. A María, a Mike, a los otros tiradores, sin importar cómo se vean o qué edad tengan. El respeto no es opcional». Por supuesto. Tercera condición: lo que enseño no es para presumir, es un arte que requiere disciplina, paciencia y humildad. Si veo que estás usando las habilidades para alimentar tu ego en lugar de perfeccionarte a ti mismo, terminamos inmediatamente». Kyle
extendió su mano. Trato hecho, señor Kowalski. Stan estrechó la mano del joven. Su apretón seguía siendo firme, pero ahora había algo diferente en sus ojos. La mirada de un maestro que ha encontrado estudiantes con potencial. Los reclutas se despidieron de Stan y salieron del campo de tiro con una nueva actitud. Sus pasos ya no eran arrogantes, sino considerados. Sus voces ya no eran ruidosas, sino medidas. En el transcurso de 30 minutos, Stan había logrado lo que semanas de entrenamiento básico no habían conseguido. Les había enseñado humildad real. Después de que se fueron, Big Mike se acercó a Stan en el estacionamiento mientras el anciano cargaba su bolsa en el Ford del 98. Stan, en todos los años que te conozco nunca había visto esa demostración. ¿Por qué ahora? Stan cerró la cajuela y se apoyó en el auto, mirando el sol del desierto que comenzaba a descender. Mike, he visto demasiados jóvenes soldados destrozados por su propia arrogancia. Van a combate pensando que son invencibles porque pueden disparar rápido o porque tienen equipo caro. Y luego descubren, demasiado tarde, que la guerra no perdona la arrogancia. ¿Crees que Kyle y sus amigos tienen potencial, tienen fuego, tienen motivación, tienen coraje? Respondió Stan. Solo necesitan que alguien les muestre cómo convertir esas cualidades en verdadera habilidad. El entrenamiento básico les dio las herramientas. Ahora necesitan que alguien les enseñe la sabiduría. Mike sonrió. ¿Y ese alguien eres tú? Solo si están dispuestos a aprender. No puedes enseñar a alguien que cree que ya lo sabe todo. Pero si hoy rompí ese muro de arrogancia, si logré que se den cuenta de cuánto les falta por aprender, entonces tal vez hay esperanza. Stan abrió la puerta de su auto, pero antes de subir, sacó el billete de $100 de su bolsillo y lo miró pensativamente. Mike, ¿todavía tienes esa caja de donaciones para el Wounded Warrior Project en el mostrador? Sí, la tenemos. ¿Por qué? Stan le entregó el billete. Deposita esto ahí. Los $100 de Kyle pueden hacer más bien ayudando a veteranos heridos que en mi bolsillo. Mike tomó el billete con una sonrisa. ¿Sabes que eres demasiado bueno para tu propio bien? No es bondad, Mike, es responsabilidad. Si voy a enseñarles a esos muchachos sobre humildad, necesito vivir esas lecciones yo mismo. Tomar su dinero después de humillarlos sería hipocresía. Stan subió a su auto. Pero antes de cerrar la puerta, Mike le hizo una última pregunta. Stan, cuando disparaste esos 5 tiros, ¿realmente estabas oxidado como dijiste? ¿O solo estabas siendo humilde? Stan sonrió, ese brillo travieso apareciendo una vez más en sus ojos. Mike, cuando dije que estaba oxidado, hablaba completamente en serio. Hace 20 años habría puesto los 5 tiros en un solo agujero redondo del tamaño de una moneda de 10 centavos. Hoy necesité un espacio del tamaño de una de 25. Eso es envejecimiento, amigo. Inevitable. Pero todavía tengo algo que enseñar. Mike sacudió su cabeza con incredulidad admirada mientras Stan arrancaba el motor y se alejaba del estacionamiento. La historia de lo que sucedió ese día en el campo de tiro Copper Canyon se extendió rápidamente. No porque Stan la contara, él jamás haría algo así, sino porque Kyle y sus amigos regresaron el siguiente sábado, y el siguiente, y el siguiente. Y cada semana llegaban con más humildad, más disciplina, más respeto. Con el tiempo, otros tiradores notaron la transformación de los jóvenes reclutas. Notaron cómo Stan los entrenaba con paciencia infinita, corrigiendo cada error, explicando cada principio, nunca levantando la voz, nunca mostrando frustración. Lo que los observadores no sabían era la metodología completa de Stan. En la primera sesión de entrenamiento, Stan no les permitió disparar ni una sola bala. En cambio, pasaron 3 horas aprendiendo la postura correcta, cómo sostener el arma, cómo respirar, cómo presionar el gatillo suavemente sin jalar toda la pistola. Kyle pensó que estaba perdiendo el tiempo hasta que Stan explicó: un edificio necesita cimientos sólidos. Ustedes están construyendo habilidades que podrían salvar sus vidas algún día. ¿Quieren construir sobre arena
o sobre roca. En la segunda sesión, dispararon exactamente 5 balas cada uno. Pero entre cada disparo, Stan los hacía analizar qué habían hecho bien y qué habían hecho mal. Una sola sesión de entrenamiento duró 4 horas para 35 disparos totales. Kyle protestó hasta que Stan le mostró sus propios diarios de entrenamiento de los años 70, páginas y páginas documentando cada sesión, cada error, cada corrección, cada pequeña mejora. La maestría no es un evento, dijo Stan, es un proceso. Con el paso de los meses, la transformación fue notable. Los reclutas pasaron sus pruebas de selección para unidades especiales. Kyle fue aceptado en el programa de Rangers. 2 de sus compañeros fueron seleccionados para entrenamiento de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, y todos atribuyeron su éxito no solo a las habilidades de tiro que Stan les había enseñado, sino a la mentalidad que les había inculcado: humildad, disciplina, respeto y la comprensión de que el verdadero guerrero nunca deja de aprender. Años después, cuando Kyle regresó de su primer despliegue en Afganistán, una de las primeras cosas que hizo fue visitar el campo de tiro Copper Canyon. Encontró a Stan, ahora de 80 años, todavía practicando en el carril número 7 todos los sábados a las 2 de la tarde. Señor Kowalski, dijo Kyle, ahora un sargento con múltiples medallas de combate, quería agradecerle, no solo por enseñarme a disparar, sino por enseñarme cómo ser un soldado de verdad. Stan miró al joven, notando las nuevas cicatrices, la madurez en sus ojos, la confianza genuina que había reemplazado la arrogancia de años atrás. Kyle, el buen soldado se hace en el entrenamiento, el gran soldado se hace en la batalla, pero el soldado sabio se hace cuando aprende que la humildad no es debilidad, sino la fundación de toda verdadera fortaleza. Kyle asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Hubo un momento en Helmand. Estábamos en una emboscada. Todo era caos. Pero me acordé de lo que usted dijo. La velocidad está bien, pero la precisión es definitiva. Mantuve la calma. Esperé el momento correcto, tomé los disparos que importaban, salvó a mi equipo. Stan colocó una mano en el hombro del joven. Tú salvaste a tu equipo, Kyle. Yo solo te mostré el camino. El coraje fue tuyo, pero sin su enseñanza, sin tu humildad para aceptar la enseñanza, corrigió Stan. Nada de lo que dije hubiera importado. Nunca olvides eso. El maestro solo puede abrir la puerta. El estudiante debe tener el coraje de cruzarla. Esa tarde, Stan y Kyle dispararon juntos en el carril número 7. El anciano de 80 años y el joven sargento de 26. Y si alguien hubiera observado desde la distancia, habría visto algo hermoso. 2 generaciones de guerreros unidos no por la arrogancia del poder, sino por el respeto mutuo que solo viene de la verdadera maestría y la genuina humildad. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el desierto de Arizona, Stan empacó su equipo por última vez ese día. Su 1911, ahora con 45 años, iba a descansar en su bolsa de lona hasta el próximo sábado. Las cachas estaban aún más pulidas, el pavonado aún más gastado, pero el arma funcionaba tan perfectamente como el día en que ganó su primer campeonato mundial. Big Mike observaba desde su puesto, sonriendo. En todos sus años, administrando el campo de tiro, había visto miles de tiradores. Algunos buenos, algunos mediocres, algunos terribles, pero solo uno había sido verdaderamente grande. Y esa grandeza no venía de los trofeos en su pared o de los récords que nunca serían rotos. Venía de la humildad con la que trataba a todos, del respeto que mostraba incluso a quienes lo insultaban, y de la sabiduría que compartía libremente con cualquiera dispuesto a aprender. Stan de Baser Kowalski caminó hacia su Ford del 98. Sus pasos lentos pero dignos, sus manos temblaban ligeramente con la artritis, sus hombros estaban un poco más encorvados que años atrás, pero en sus ojos seguía ardiendo ese fuego indomable, esa chispa de excelencia que ninguna cantidad de años podía apagar. Y mientras se alejaba en el atardecer del desierto, Stan
sonrió, porque sabía algo que la mayoría de las personas nunca comprende. El verdadero legado de un maestro no son sus propios logros. Es la transformación que crea en sus estudiantes. Y en ese sentido, Stan Kowalski seguía ganando campeonatos, uno por uno, en los corazones y mentes de cada joven soldado que tenía la humildad de aprender de un anciano con un cardigan azul y una pistola obsoleta. La velocidad está bien, pero la precisión es definitiva. Y los modales siempre son gratis. Si la historia de Stan "The Buzzer" Kowalski tocó tu corazón, si te recordó que el verdadero heroísmo vive en la humildad y no en la arrogancia, entonces necesitamos tu ayuda para seguir compartiendo estas historias que el mundo necesita escuchar. Déjanos en los comentarios, ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste de esta historia? ¿Cuándo fue la última vez que la humildad te enseñó algo que la arrogancia nunca podría? ¿Conoces a alguien como Stan? Un maestro silencioso que transforma vidas sin buscar reconocimiento. Suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para más relatos que celebran a los guerreros que no necesitan gritar para demostrar su valor, a los maestros que enseñan con el ejemplo y a los héroes que viven su grandeza en silencio. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el equipo Caro no reemplaza la disciplina, que la arrogancia no es lo mismo que la confianza y que nunca debemos juzgar a un libro por su portada o a un guerrero por su cardigan de lana. Porque en un mundo que glorifica lo ruidoso, lo llamativo y lo arrogante, necesitamos más historias de hombres como Stan Kowalski, leyendas que caminan entre nosotros, enseñando sus lecciones más importantes no con palabras, sino con acciones que resuenan a través de generaciones. Únete a nuestra misión, suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque los verdaderos héroes no buscan reflectores, simplemente iluminan el camino para que otros puedan seguirlo.